Bueno, pues las miradas, todos los ojos, los reflectores del mundo apuntando hacia el Vaticano. Esra Chabot, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Manuel. Muy buenas noches. Ignacio Cuevas, experto en religiones. Ignacio, qué gusto y bienvenido. Gracias, muchas gracias por estar acá. Gracias, Carlos Ceballos, jefe de carrera de Teología en la Universidad La Salle. Gracias, muchas gracias. Por la invitación. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Te dejamos hablar a ti primero, Esra, porque después ya no vas a hablar con estos dos expertazos que tenemos hoy. Venimos aquí a aprender. Oye, las miradas del mundo en el Vaticano. El Papa 267, el que emane de este cónclave, el sucesor del Papa Francisco. ¿Por qué la importancia? ¿De dónde la importancia? No solo porque hablas de más de 1.400 millones de católicos en el mundo, sino porque de una u otra forma la figura papal ha sido siempre un punto de referencia, a veces polémico, a veces cuestionador, digamos, de muchas de las acciones de gobierno, a veces permitiendo o dejando pasar cosas y a veces no. Y en una disputa interna que creo que vuelve a aparecer a partir de un papado de Francisco que trató de alguna manera de girar hacia el ámbito lo más liberal posible, aunque por supuesto tuvo que tener momentos jesuitas, el primer papa jesuita, momentos de tener que regresar, porque creo que la idea fundamental finalmente en la Iglesia Católica, por la propia historia de esta Iglesia, es el evitar rupturas. Las rupturas internas han sido fundamentalmente aquellas que se han dado a partir precisamente de estos conflictos de un papado que no tiene la capacidad de responder. Y es difícil porque los temas son bastante complicados: homosexualidad, matrimonios entre estas personas, y temas que ponen a los sectores conservadores y liberales en una situación muy el aborto, difícil. El papel de las mujeres en la Iglesia, la migración, que entiendo es uno de los grandes temas que se discuten, el rol social que debe tener la Iglesia. Sí. ¿Cómo lo ves, Ignacio? Sí, bueno, desde luego es difícil encontrar pocos eventos que llamen tanto la atención del mundo, y por un lado es que es esta confluencia peculiar que tiene la figura del Papa, de que es el jefe de la Iglesia Católica Romana, que es la más grande, con muchos fieles, y a la vez es jefe de Estado. Sí. ¿No? Como que esa condición de jefe de Estado que no tiene nadie más, que le quitaron los chinos al Dalai Lama en Tíbet, ¿verdad? Que tenían su Estado, pero aquí, aunque sea un Estado pequeñito que no tiene mayor importancia económica, financiera, militar, ni nada, pero tiene un peso político muy importante. Entonces, yo creo que la voz de Francisco fue muy importante en este contexto que estamos viendo de polarización, regresiones, figuras como Donald Trump que avasallan, por otro lado China, Xi Jinping, Rusia, acá. Entonces, de repente una voz que hace falta que cuestione eso, que no tiene que ganar nada, no tiene que quedar bien con nadie. Entonces esa voz hace falta, y sí lamentamos que se ha ido, y pues mucha gente de ciertos sectores religiosos espera que pudiera llegar a alguien que continúe un poco con esa imagen de la Iglesia y ese papel importante que puede tener. ¿Qué tan cohesionada está la Iglesia? ¿Qué tanta división interna puede haber? Que es natural, digamos, en cualquier institución hay diferentes formas de pensamiento, pero ahora estamos en un proceso, está la Iglesia Católica en un proceso de elegir a su líder, a su cabeza, y afloran quizá esos matices, esas diferencias. ¿Cómo lo ves, Carlos? Desde luego, yo creo que pues será un cónclave interesante. Realmente sí, las posturas se han hecho más encontradas, ¿verdad? Incluso hace poco en el sínodo de la sinodalidad, un evento muy importante que convoca el Papa Francisco, se dejaron oír voces muy diversas, ¿no? Incluso hasta manifestaciones por escrito de algunos cardenales de una postura diferente, ¿no? Y creo que en ese sentido será un cónclave importante, pero creo que al interno no existe como tal una división. Más bien lo que hay es distintas posturas, ¿no? Una más en la línea de la continuidad y de la búsqueda de una iglesia más abierta y en diálogo con la realidad, y otra más
pues podríamos llamar conservadora, que tiene como ciertas previsiones, que tiene miedo a los relativismos morales y que está como en una línea mucho más al interno de la misma iglesia, ¿no? Ahora, se habla mucho de los perfiles y no necesariamente cuando estamos en estas circunstancias, los que llegan como favoritos salen papas, pero hay perfiles que tienen, vaya, una serie de diferencias cuando uno los compara. Hay perfiles, digamos, italianos que podrían ser más de esta ala conservadora, hay perfiles más progresistas, más modernos, hay quienes ven también el crecimiento de la iglesia ahora en Asia o en África como quizá un motor para dar un volantazo. ¿A qué estar yo creo que aquí el tema es si finalmente hay una continuidad con respecto al papado de Francisco o si hay un cambio, ¿no? Un volteo aparece el que era, no me recuerdo el nombre, pero es el secretario, que era su secretario de Estado. Parolin. Pietro Parolin. Exactamente. Italiano, que sería además el retorno de los italianos. Hay que recordar que desde Juan Pablo II, pues Juan Pablo y Francisco, en algo que sacó de la jugada directamente a los propios italianos de la contienda. Pero hay que ver además otro ingrediente, Manuel, que me parece importante en esta disputa por el poder, porque finalmente es eso, es una disputa interna por el poder. Ahora todo el mundo se volvió experto en elecciones después de que vio Cónclave, entonces todo el mundo cree que sabe. Pero creo que hay un elemento interesante en este asunto y es las realidades locales de cada uno de los cardenales y de cada iglesia en su lugar. Es cierto que la Iglesia Católica se asume como una iglesia universal, a diferencia del protestantismo, por ejemplo, que genera modelos nacionalistas. Pero lo que sí me queda muy claro en ese sentido es que cada uno de ellos, ante realidades que vive en sus propios países, pues tiene que ajustar los lineamientos de la propia iglesia al juego político y al juego religioso que se da dentro de cada uno de estos países. O sea, no es lo mismo el cardenal de Hungría, por ejemplo, de Budapest, con un presidente, un líder como Víctor Erdogan tan duro, que quien lidia hoy, no sé, con Donald Trump, quizá un cardenal en Nueva York, o un ucraniano muy joven, además de 45 años, entiendo, el cardenal o aquellos ucraniano, que son perseguidos en distintos lugares y que tienen que operar en las peores condiciones, el tema de los católicos en Siria, en países musulmanes. Iglesias perseguidas. Ahora, entiendo que este es un cónclave que tiene una presencia, digamos, global como no ha habido otro, ¿no? Con una diversidad de naciones representadas en estos cardenales. Sí. Digamos que ahorita se hace mucho más honor al nombre de católico, que es universal. Es la pretensión de la palabra que esté en todo. Y pues ahora sí vemos perfiles en Asia, sobre todo el filipino, que a veces se nos olvida como un país muy católico en Asia, pues Filipinas, pues éramos lo mismo, la Nueva España, ¿no? Allá llegaron los españoles. En África, que se ha hecho, sobre todo el Congo, por ejemplo, es una reserva católica muy importante. Digo, América Latina tradicionalmente ha sido el lugar, y tuvimos ya un papa latinoamericano. Pero se supone que era Europa, ¿no? Era muy Europa y muy italiano. O sea, como finalmente el Vaticano pues está ahí en Italia. Y el Papa también es obispo de Roma. O sea, a veces por eso es el Urbi et Orbi. Entonces él tiene que dar un mensaje y es el obispo de la ciudad de Roma. Y pues sí, los italianos dicen, ok, está bien y que haya de todos lados, pero esto está en Italia, ¿no? Y es el lugar. Entonces, como que se juegan muchas cosas. Se juegan las tendencias, se juega la catolicidad de la Iglesia, su posible fuerza ante lo que está pasando en el mundo, las realidades locales, ¿no? Digo nada más una cosa, en la pasada, yo me acuerdo que varios expertos decían, ahora sí va a haber un italiano, ¿no? Y dijimos, bueno, sí, como falló porque era un argentino, dijimos, bueno, era un italiano que nació en Argentina, ¿no? Pero bueno, pero lo de lo italiano ahí está, por un lado,
y la catolicidad por otro lado, hasta Y dónde están los retos se abre. y están los frentes que también tiene la Iglesia. Está el tema económico, por ejemplo, incluso los escándalos que se han detonado. Está el tema de las acusaciones de abuso sexual. Es decir, mucho también tendrá que tratar de recomponer quien llegue como sucesor de Francisco. Yo creo que el aporte de Francisco, el que conocemos nosotros, es el que ha tenido a nivel mundial y creo que es fundamental, ¿no? Una iglesia de puertas abiertas, hablaba él, una iglesia que responde a las realidades sociales, que está atenta a lo que sucede en el mundo. Y creo que esa parte de él, además de conocida, fue fundamental para la iglesia. Pero hay otro elemento que quizás es menos conocido, que fue toda la reforma de las curias al interno del Vaticano, que se metió a fondo, cambió incluso pues, la legislación al interno de las mismas curias vaticanas, logró que hubiera mujeres en puestos claves dentro de las curias vaticanas. En ese sentido creo que pues también urge esta otra parte interna de la Iglesia. La figura del nuevo Papa tendrá que ser alguien que dé juego un poco a estos dos elementos, los internos y también esta perspectiva mucho más amplia y abierta de la catolicidad, como señala ahorita Nacho, ¿no? Y si debe de modernizarse la Iglesia, digamos, de ir acompañando la modernidad, o si la Iglesia es una institución que tendría que estar más allá de la modernidad, siguiendo una doctrina ya hay temas muy establecida. escabrosos que tienen que manejarlo y que han sido. Tú hablaste de la pedofilia en un momento, y eso lleva a la discusión El tema del dinero, de los sacerdotes, si deben casarse o no casarse y procrear, porque finalmente hay cierto tipo de conductas que si no, tú las asumes como que se van a someter a estos lineamientos y no lo hacen, te metes en problemas cada vez más serios. No quiero ni mencionarlo, pero que dañan directamente la imagen de la propia Iglesia. Y por otro lado está esta idea de que tú hablabas del dinero. Francisco mucho lo que hizo es, todo lo que aparecía como un elemento suntuoso dentro de la Iglesia, había que hacerlo a un lado porque no era necesario y dañaba directamente la propia tarea que asume la Iglesia como tal. Y creo que en ese sentido, pues vamos a ver si hay quien está dispuesto a vivir como vivía Francisco. O De manera mucho más austera. ¿no? Pero de verdad, no como los de aquí que... No, los de acá son austeros, pero viajan en privado y cosas de aviones. Sí, no. Sí, como que desde luego por eso la elección, la que impongan es una señal que va a mandar la Iglesia de hacia dónde queremos ir, ¿no? Y por eso es muy, muy importante. Ahora, en este sentido, cuando hablaban de la unidad y de lo que puede venir, ¿qué señal se enviaría hacia afuera si el cónclave se resuelve, digamos, en un día, en 2 días? ¿O qué señal se estaría enviando si esto demora 3, 4, 5 días, una semana? Es muy importante. Mira, algunos han, analistas y todo, se ha visto que todas estas reuniones que han tenido ahora, porque han estado ya los cardenales allá, no están en cónclave. No están encerrados, ya han interactuado y tal vez ya se ha empezado a perfilar algo. La grilla. Ahora sí, pero sí, desde luego, algunos apuntan que tal vez ya se han acordado algunas cosas que pudieran hacer un cónclave más rápido, porque la previsión era que como que no había habido una elección donde hubiera posturas tan encontradas y diferentes y que eso pues llevaría a que se tarde, que haya que ir poco a poco eligiendo y eliminando. Porque entiendo que muchos cardenales incluso no se conocían, se conocieron pues que no se en estos días. Pues sí, porque cada uno cada 3 años los cardenales. Se ven cada 3 años, hay unos que son recientes, no se habían visto 50, nunca. ¿no? Que voten menos. Y además algunos fueron elegidos recientemente. Sí, es que algunos están, allá en el Vaticano, hay como un cuerpo. Pero muchos cardenales, como los mexicanos, pues cada uno está en su diócesis, en su país, atendiendo sus asuntos. Los latinoamericanos, pues que se vean un poco, a veces se reúnen, los asiáticos por acá, pero en realidad apenas se van a conocer quién es ese filipino, quién es ese del Congo, quién es este. ¿Qué ideas tienen? Por eso hablan de Colombo. Por eso hablan de este secretario de Estado de Pietro. Es alguien que tiene posibilidades porque como secretario de Estado se conoce a todos. Claro, sí. Y entonces eso le da la oportunidad. Y su carácter es más moderado. Etcétera. Pero
uno nunca sabe. Un cónclave rápido, Entran un cardenales. cónclave que demore. Pues quién sabe. Mira, la verdad es que los últimos han sido suficientemente rápidos, ¿no? Por ejemplo, el más largo últimamente fue, paradójicamente, el de Juan Pablo II, que duró 3 días. Fueron, me parece que 8 votaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, los anteriores fueron de 2. De Benedicto igual. Y Benedict. Entonces, en ese sentido, creo que pues no se prevé que sea mucho más largo, pero bueno, pues puede ser que si se prolonga haya un día especial como de descanso, de oración y continúen nuevamente las votaciones, pero como bien señalas, pues eso es mandar una señal, ¿no? De una iglesia que está en un cierto conflicto, ¿no? Es incierto. Ahora, si remontamos lo que ocurrió con Francisco, con Benedicto XVI, ¿llegaron como favoritos ellos? ¿Estaban como favoritos? ¿Hubo sorpresas? Un poco previendo, porque, bueno, hay hasta apuestas, Mira, hay lo de- quinielas para ver sí, quién va arriba en las... Hay hasta Ratzinger a lo mejor encuestas. era como un candidato que sí, era, sí se sí, mencionaba, Benedicto sí pero decían, no puede ser que después de Juan Pablo II siga la misma línea con Ratzinger, no sé qué, pero bueno, finalmente Fue ocurrió. la continuidad. Ocurrió, pero se preveía que iba a ser un papado corto, que también esa es otra. Sí. Si eligen a alguien de 60 años, pues a lo mejor Puede tienes durar un muchos papa años. para 20 y tantos años, sí. y si eliges uno muy grande, pues luego ya Pero no la va a edad promedio es funcionar, entonces- 72, ¿eh? Sí, Entonces, pero también como que esas cosas También hay papas influyen. jóvenes que se mueren rápido, ¿no? Sí, sí. Juan Hay de todo. Pablo I. Claro. Sí, Pues sí, los sí, hay los que aquello duran fue. muchos años Y sí. siendo Y los que duran muy, mayores. pero sí, por ejemplo, una señal que tal sería muy rara es que a la primera saliera dijeron, Sí, a bueno. ver, pues, Sí, esto ahí es- también. Ahora, Francisco no llegó como favorito, ¿no? Esto ya se Papa arreglaron, Francisco no llegó no. como favorito. No, ahí sí fue. No, Sí, y fue lo del latinoamericano jesuita, Fue el en fin, varias cosas latinoamericano que jesuita. tenía. ¿Y salió relativamente rápido, en 2 días? Sí, Sí. creo que a la Cuarta votación. cuarta o quinta votación, sí. En realidad, pues estamos en el terreno de la... De la especulación, De la especulación, porque el sí. sistema es un sistema cerrado, Manuel. O sea, no Es es que va a cónclave, haber, ¿no? ahí no va a haber encuestas. vaya. O sea, no puede ser encuestas sobre quién puede Sondeos salir, de opinión. porque el juego interno es un acomodo además que se da en los últimos días. Es correcto. O sea, aunque la gente piense que lo puedes, sabían que el Papa que se iba a morir para ver cómo este tipo de fuerzas chocan, pues sí necesitas directamente un buen análisis a la hora de que esto suceda. Pues ¿no? lo veremos. Para mañana... No, ¿verdad? Muy difícil. Mañana Bueno, casi imposible porque habrá una ronda nada más, una votación una nada sola, más mañana miércoles. Quizá el A menos jueves. que sea Pietro. Sí, tú le tienes mucha, tú le salvo que tienes es mucha como- fe. Sí, como es. Y mira No, que pues yo no militas. yo defiendo. Era cierto consenso. Yo milito en la militas. oposición. Sí. Gracias a los tres, qué gusto. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Manuel. Gracias por vernos. Hasta mañana. Pásela. Muchas gracias.